¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de Lucas Redut. En el día de hoy me voy a poner modo crítico, modo serio, modo inclusive caliente. Voy a hablar de todo esto que pasó en las últimas horas, de este entre comillas, y voy a decir muy entre comillas, mini DRS. Voy a hablar de las ventajas que esto le pudo haber dado a McLaren y también un poco de todo este vacío legal y todo este quilombo que se está armando y lo que va a pasar a futuro. Lo primero que voy a decir es que muchos me dijeron que cuente esta situación de McLaren, que diga si el auto está perreado, si no está perreado. Yo lo voy a ver desde un lado crítico y voy a intentar hacer imparcial, diciendo que McLaren por supuesto que estaba sacando una ventaja con todo esto. Estamos hablando del alerón trasero. Recuerden que toda esta secuencia arrancó en Azerbaiyán el año pasado, que después lo prohibieron. Bueno, en Azerbaiyán básicamente lo que hizo McLaren es en el ala superior de el alerón trasero, ellos habían directamente modificado y habían hecho intencionalmente unas deflexiones en esa zona superior, que es justamente donde está la parte del DRS, donde se abre, para que ustedes entiendan, ahí hay un pistón, donde eso hace accionar al sistema y esa parte superior del alerón se abre. Bueno, ellos lo habían modificado ya de por sí, ahí ingresaba aire en las partes rápidas y lo que hacía directamente era levantarse. O sea, ahí no flexaba tanto, sino que se levantaba justamente por esa modificación, por esas aletitas, ¿sí?, que le habían hecho, bastante intencional. En esa carrera ya se había hablado muchísimo. Después ese método lo tuvo que cambiar McLaren justamente porque fue, por así decirlo, prohibido ese, entre comillas, mini DRS, que, a ver, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Los autos de carrera provocan una resistencia, provocan un drag, o sea, una resistencia al avance. Entonces, la carga aerodinámica siempre se utiliza para las curvas, para la sustentación, ¿sí?, para pegar el auto al suelo. Pero eso en recta te perjudica, sobre todo un alerón trasero de estas magnitudes. Por eso cuando un auto que viene atrás te activa el DRS, bueno, cambia bastante. ¿Y qué estaba provocando esto? Bueno, que gran parte de ese drag, de esa resistencia, sobre todo en rectas largas y donde ya no tenían la posibilidad de poner el DRS, eso hacía de una función intermedia entre lo que era tener el alerón mismo y tener un DRS. Entonces le llamaron mini DRS. O sea, se abría, por así decirlo, un poco, permitía el paso del aire, te daba menos drag, o sea, menos resistencia, por ende todo esto que te da mayor velocidad. Esa es la traducción básica de en qué se puede ver favorecido McLaren. Hasta ahí uno podría decir, estaban dentro de todo probando, queriendo sacar un vacío legal, ¿estaban obteniendo una ventaja de esto? Yo creo que sí. Ahora después te voy a contar más o menos cuánto se beneficiaron con eso o cuánto se pueden beneficiar con este tipo de cosas, pero la cuestión es que ya después lo habían dejado de hacer y para este año, desde los test en realidad de pretemporada, vinieron de nuevo las quejas, sobre todo de la parte de Red Bull, ¿sí? Pierre Boyer en su momento había dicho que McLaren estaba usando algo raro de nuevo, que Ferrari por ahí también se podría haber involucrado en todo esto, pero esas aletitas ya habían desaparecido. O sea, si vos mirás el alerón como es hoy, el alerón trasero del McLaren, ya no tiene más esas aletitas, en teoría ya no tendría más ese mini DRS, pero ahora, ¿qué es lo último que surgió hasta ahora? Había sido el tema de la deflexión de esa parte superior del alerón. Ahora se estaba trabajando esa parte de deflexión del alerón y eso permitía básicamente hacer el mismo concepto. Cuando el auto llegaba a una cierta velocidad, o sea, a un cierto peso, por así decirlo, en la parte trasera generada por el viento, estamos hablando de velocidades muy altas, flexaba más que el resto aparentemente con estos McLaren. En la mayoría de escuderías igual yo creo que esto ya se venía trabajando, pero en McLaren fue muy evidente, donde inclusive con muchas cámaras onboard esto se demostró que flexaba demasiado. Entonces cuando ellos iban en curva, tenían el efecto de la carga aerodinámica, pero cuando iban en rectas, ese efecto pasaba a ser básicamente como un DRS cuando no lo activaban. O sea, se entiende que no es un DRS, aunque le llamen mini DRS, pero el efecto es muy parecido porque abre, por así decirlo, la superior la abre un poco. Entonces ahí pasa el aire, tienen menor resistencia, menor drag, y eso les daba mayor velocidad en este circuito de Australia. Yo que pude analizar de todo esto, ¿qué te puedo decir del efecto? Si los ayudó o no los ayudó, por cómo vimos el rendimiento. Bueno, todo esto que yo te estoy contando lo puedo argumentar con la clasificación, en donde en los sectores rápidos, sin la activación del DRS, pude comparar el auto de Norris
con McLaren, el auto de Max Verstappen con Red Bull y tomé también el auto de Alexander Albon con Williams. ¿Por qué tomo el auto de Alexander Albon? Porque a diferencia de Verstappen, Alexander Albon, o sea Williams, tiene el mismo motor que tiene McLaren, ¿sí? Estamos hablando del motor Mercedes. Entonces, ahí los dos tendrían el mismo motor, pero lo que cambia obviamente es el chasis y este efecto. Y los datos son concluyentes, los datos son certeros. El auto de Norris, en la zona que no se podía activar el DRS y zonas rápidas, tenía una ventaja de entre 3 a 5 km por hora, no solo con respecto al Red Bull que tiene otro motor, que es el Honda, sino ya estamos hablando del auto de Alex Albon, que sí tiene el mismo motor. ¿Cómo puede ser entonces que de un auto a otro tengan 5 km por hora de diferencia? Uno podría ser, bueno, la puesta a punto, la altura del auto. Hay un montón de cosas que pueden afectar, y tengo que ser sincero acá, porque si yo te digo que es solo por esto, te estaría mintiendo, porque me parece que el efecto es importante, pero 5 km por hora parece exagerado. Ahora, que te puede dar esto 2 o 3 km por hora más que el resto, solamente por poder flexar esa parte superior del alerón sin que esté activo el DRS, me parece un montón. Tengamos en cuenta que la milésima en la Fórmula 1 se cuenta muchísimo, como para que venga un equipo, tenga ese alerón, ¿sí? O esa parte superior del alerón que flexe más que el resto. Entonces, claro, cuando pasamos los 280 km por hora, 270, ese alerón ya no pasa a ser prácticamente alerón, porque al menos flexa más que el resto. Entonces sí que se está sacando una ventaja. Yo no creo que sea de un 100% porque, insisto, le llaman mini DRS, no es DRS, es simplemente tener mayor flexión que el resto en las zonas rápidas. Hay una diferencia con respecto al plano principal de la parte superior. Pasa el aire por debajo, te da menor resistencia y después hay un tema que no muchos tocaron. Y yo creo en esta teoría también que para mí no solo te va a ayudar esta parte en rectas, sino también en curvas, porque funcionaría como otro alerón más. Es como que vos pasás de tener un alerón único cuando está cerrado el DRS, a si esto pudiera flexar en zonas de media y alta velocidad, pasaría a ser como otro alerón más por una cuestión de succión, ¿sí? O un efecto alar. Entonces, yo veo o analicé mucho la vuelta que había hecho Norris con respecto, insisto, a Verstappen y a Alex Albon, y pude observar este detalle también. En las curvas que eran de media y alta velocidad, la diferencia era notable, tenía como muchísima más sustentación. El auto es muy bueno, la puesta a punto era muy buena, sí, pero yo creo que esto también los beneficiaba a los McLaren, y lo digo directamente porque para mí es así. Lo bueno de la FIA es que ahora tomó nota de todo esto, y para el Gran Premio de China ya, para este fin de semana, esto no se podrá hacer más. O sea, McLaren se va a tener que regir por este nuevo reglamento, donde dice que el espacio entre el alerón móvil y el plano principal no deberá ser mayor a 0.5 milímetros, traducción prácticamente nada, ¿sí? O sea, muy poquito ahora se puede mover, es casi imperceptible a comparación de lo que estábamos viendo. Bueno, ahora no deberá ser mayor a esos 0.5 milímetros cuando se aplica una fuerza de 750 newtons. Estamos hablando de una fuerza muy importante. Yo calculo que esto debe ser al menos 250, 260 kilómetros por hora, pero ahí está, ¿sí? Ya el cambio de la FIA está hecho, no puede flexar más de 0.5 milímetros, aunque, y voy a decir aunque, y esto tampoco lo cuentan mucho, ahora hay una pequeña tolerancia todavía de 0.25 milímetros más, entonces estamos hablando de 0.75, ¿sí? Que todavía sigue siendo bajo, pero ¿por qué les dieron esta tolerancia todavía de 0.25 más que puede flexar en esta fecha? Por una cuestión de que por ahí los agarra muy de golpe, entonces nada, ahí la bicicletean y te dicen 0.5, pero todavía puede flexar 0.25 más. Lo que sí, de igual manera que es muy distinto a esto que estábamos viendo en Australia, que para mí ya era una exageración, porque el margen era de 2 milímetros. Ahora es menos de la mitad de eso para este Gran Premio de China, así que veremos esta medida cómo afecta a los McLaren, ¿sí? Que en recta se vean muy bien, y en las partes de zona media y de alta velocidad eran prácticamente imbatibles. Veremos realmente si esto los puede hacer aminorar un poco. Yo creo que en conclusión sí, sacaron ventaja de esto, y ya desde el año pasado que lo vienen trabajando. La FIA modificó el argumento, que ya lo contamos.
Aunque ustedes vieron cómo es la Fórmula 1, siempre van a intentar encontrar algún truquillo por ahí que flexa de un lado, que no flexa del otro. Es el juego del gato y el ratón, como siempre pasó en la historia de la Fórmula 1. Me dirán acá abajo qué piensan de todo esto, si creen también que McLaren sacó ventaja, si ven también que están bien estas medidas que tuvo la FIA con respecto a este tema. Los estoy leyendo acá debajo en los comentarios. Amigos, como les digo siempre, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vemos y hasta el próximo video.